necesidad de personas que buscan de la palabra de Dios. Quisiera iniciar, hermanos, yendo a la Escritura, Antiguo Testamento, hermanos. Profeta Jeremías, por favor. Antiguo Testamento, libro de Jeremías, capítulo 1, por favor. Y vamos a leer el verso 5 nada más. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice la Escritura, vamos a darle lectura, está hablando el Señor a Jeremías. Le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Una vez más, vamos a leer este texto, hermanos. Dice la Escritura: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor le habla a Jeremías y le dice una verdad que no solamente es para él, es para todos. Él formó a Jeremías en el vientre de su madre, así como a ti y a mí nos formó en el vientre de nuestra madre. Y no solamente eso, le dice que antes que naciese lo conoció. Y no solamente hace que naciese, sino desde que estaba en el vientre de la madre conoció a Jeremías. De hecho, dice la Escritura que a Jeremías lo puso por profeta el Señor. Tenía una encomienda a Jeremías, lo formó en el vientre de su madre para que fuese profeta a su pueblo. Y una de las cosas que quiero preguntar, hermanos, a Jeremías lo formó en el vientre de su madre, a ti y a mí de la misma manera, hermano. Antes de que naciésemos, Él ya conocía, Él ya nos había formado. Antes de que nosotros, tuviéramos vida, Él ya sabía nuestra condición. Pero también, hermanos, tenemos que analizar una pregunta. A Jeremías dice: te puse por profeta. ¿Tú te has preguntado por qué Dios te trajo aquí? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos tiene en un lugar para escuchar su palabra? ¿Te has preguntado por qué está interesado Dios en ti? ¿Por qué se interesa? ¿Por qué te escogió? ¿Será que somos personas especiales? Jeremías lo escogió por profeta y conoció desde antes de que naciese, así como te llamé. Y entonces a Jeremías de esa manera: pero tú y yo, ¿por qué estamos aquí? ¿Somos especiales? ¿Somos alguien que damos honra a Dios? ¿Somos personas que nuestro estilo de vida representa nuestro amor a Dios? Porque a ti y a mí nos escogió, a ti y a mí antes de que naciésemos nos conocía. Y si hoy estamos aquí es porque a ti y a mí nos hizo un llamado. No es casualidad de que tú estés buscando de Dios o que un día te hablaron de Dios. Es que Dios te llamó en algún día. ¿Pero por qué te escogió? Ahora, si nos llamó, a Jeremías le dijo: te escogí, te conocí para ponerte por profeta a las naciones. ¿Cuál será la función que tú tienes para con Dios o yo tengo para con Dios? ¿Por qué te escogió? ¿Será que en lugar, o nos ha escogido porque en lugar de, o quiere darnos lo que merecemos más bien? Tú y yo, ¿qué merecemos delante de Dios, hermanos? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios?
Y una de las cosas que debemos ver, que si Él, hermanos, nos diese conforme a lo que merecemos, quizás no estuviésemos aquí, hermanos. O más bien, lo seguro es que no estuviésemos aquí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque es que si nos conoce desde que nacimos, acuérdate, a veces nosotros contamos nuestro cristianismo a partir de que nos hablaron de la palabra de Dios. Y nuestra vida desde ahí la empezamos a contar, nuestra relación. Pero desde que nacimos el Señor nos conoció y fuimos creciendo. Y a lo largo de nuestra vida tenemos una, ya sea honra a Dios o rebelión a Dios. Cuando tú tenías 3 años, 5, 10, 15, 20 y así, dependiendo de la edad que tengas. Hay unos que conocimos, yo a los 38 años conocí la palabra de Dios, algunos a los 20, otros a los 40, pero nuestra vida delante de Dios no cuenta a partir de que conocimos de Dios. Él tiene registrado desde antes de que naciésemos. Y entonces, ¿por qué nos llamó? Porque es que hoy estamos aquí y estamos escuchando la palabra de Dios. Porque es que no nos ha consumido, porque es que no nos ha dado conforme a lo que merecemos. Porque si nos diese, hermanos, tal vez hasta nos avergüenza exponernos delante de Dios, pero Dios no lo ha hecho. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces hablamos de nosotros cuando conocimos de Dios, pero tú no hablas cuando no conociste, cuando estabas en fornicación, cuando estabas en lujuria, cuando estabas en vicios, cuando estabas en embriagueces, cuando estabas en chismes, cuando estabas en odio. Entonces, ¿por qué Dios nos tiene aquí? ¿Por qué Dios te tiene aquí o me tiene aquí? Y hay algo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, y se llama misericordia. Por eso, hermano, yo quisiera que antes de continuar vayamos a orar. Porque si alguien nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, no es el predicador ni el hermano que está a un lado, es Dios. Y si alguien nos conoce cuando dimos nuestros primeros pasos, es Dios. Y si alguien nos conoce a nuestra edad de 3, 4, 5, 10, en nuestra adolescencia, nuestra niñez, es Dios. Y a pesar de eso, hoy estamos aquí. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos ayude, que hoy podamos comprender este mensaje. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy has traído, Señor. Porque tú has sido aquel que nos ha llamado, Señor. Tú has sido aquel que, Señor, que nos conoce, Señor. Y hoy, Señor, queremos rogar tu dirección, Señor. Tu ayuda, Señor. Que el mensaje de hoy traspase nuestro corazón, Señor. Que hoy podamos meditar en ti, más allá de una religión. Que hoy podamos darte honra, Señor. No importando el que esté a nuestra derecha, a nuestra izquierda, atrás o adelante, Señor. Porque el mensaje es para nosotros. Cada uno en lo personal. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Que ayudes a cada uno de los oyentes el día de hoy. Y necesitamos la ayuda para cada uno de los oyentes, porque, Señor, es difícil que abramos el corazón, Señor. Si tú no vienes, si tú no lo abres, Señor, si tú no vienes, Señor, y tú tocas a la puerta, Señor, nadie va a abrirlo, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ayudes, que tú vengas y, Señor, traspases el corazón, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy. Te ruego me ayudes a compartir, Señor. Me ayudes a transmitir el mensaje, Señor, para que las palabras, Señor, que salgan de mi boca te den honra, Señor. Que pueda, Señor, glorificarte, Señor, exaltarte, y cada uno con el corazón, Señor, levantar tu nombre en alto, Señor.
Hoy te ruego, Señor, que quites estorbo, Señor. Que quites toda distracción, Señor, sueño. Que quites cansancio, Señor. Ayúdanos, Señor, el día de hoy. Te pedimos el respaldo de tu Espíritu y tu ayuda. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor. Profeta Oseas. Libro de Oseas. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 5, por favor. Libro de Oseas, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 15, por favor. Oseas, Antiguo Testamento, capítulo 5, verso 15, por favor. Está hablando el Señor a Oseas. Le dice la Escritura: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice el Señor que va a haber una vida que se va a llevar, así como ahorita te decía, a Jeremías lo escogió y lo puso por profeta, pero dice que él va a esperar a que tú le busques. ¿Y en qué circunstancias? Allá adelante, en su angustia me buscarán. ¿Sabes? A veces Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros para buscarle. En el problema familiar, en la enfermedad, en el problema económico, en el problema con hijos, en la angustia, es cuando dice que vas a buscar. Y ahora quiero que entiendas, hermano, porque dice el Señor que Él va a estar dispuesto, pero Él va a esperar a que tú tengas esa necesidad. Primera, que reconozcas tu pecado. Y reconociendo tu pecado, tú te vas a dar cuenta que a causa del pecado viene la angustia. Y en ese momento tú levantarás los ojos al cielo. Y en ese momento tú buscarás el rostro de Dios. Dice en el capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice que Él quitó, tal vez algunos quitó la paz, algunos quitó la estabilidad, la tranquilidad. Muchos en desesperación, hay muchas personas que están en depresión, hermano, en angustia, en tristezas. Y dice la Escritura, Él arrebató, pero dice que curará. Él hirió. ¿Cuántos, hermanos, cuántos no Dios ha tratado de tal manera que parece que Dios está en contra de ti? Parece que Dios está sacudiéndote. Mira, en el contexto de este pasaje, hermano, Dios está hablando al profeta Oseas. Sabes que el profeta Oseas le habló a un pueblo rebelde, a un pueblo que Dios le había guardado, Dios le había cuidado, pero este pueblo constantemente, en una nación que se había alejado de Dios. Esta nación se había ido en pos de la idolatría. Este pueblo se había apartado de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 4. Está hablando el Señor. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Cuando el Señor habla de estos dos personajes, Efraín o Judá, hermanos, se refiere a sus dos, vamos a decir, hijos.
o a sus dos reinos que en ese tiempo estaban. Su pueblo estaba dividido en dos. Uno era Efraín y el otro era Judá. Uno era el reino del norte y otro el reino del sur. Efraín era el reino del norte, 10 tribus, rebelde, se habían apartado de Dios. Ahora, no es algo diferente en lo que ha pasado con nosotros. Y dice que también Judá se había apartado. Y dice el Señor, ¿qué haré de ti? Dice, ¿o qué haré a ti, Efraín? ¿Sabes por qué lo estaba diciendo? Porque era un pueblo obstinado y rebelde y se había ido en contra de los principios de Dios. Hablaban de Dios, pero no hacían lo que Dios decía, porque dice adelante, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y dice, fíjate, la piedad vuestra, o sea, tu amor a mí, tu piedad a mí, es, dice, como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es bien temporal, dice. Tu amor hacia mí es chiquito, es corto, es como la nube en la mañana. Como, ¿has visto la neblina? Cuando amanece con neblina, pero sale el sol y se desaparece la neblina. Así dice el Señor que era el amor de su pueblo, de Efraín y de Judá. Y el Señor se pregunta, ¿qué voy a hacer de ti? ¿Qué voy a hacer de ti que tu amor es corto hacia mí? ¿Qué voy a hacer de un pueblo que está buscando de Dios? Un pueblo, de una iglesia que está buscando de Dios, que su amor es corto, hermanos. Que hoy pueden escuchar la palabra, pero al rato ya se acabó. Que hoy es como la neblina, están escuchando y la palabra llega, la palabra está, pero salen, se acabó la neblina. Así dice el Señor que esa era su piedad de su pueblo. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer de ti? El Señor estaba mandando a su profeta y diciendo, mira, es que tú me tienes que buscar en tu angustia. Por eso te digo el día de hoy, hermano, gracias a Dios que estamos aquí. Porque en nuestra angustia, en nuestra necesidad, estamos buscando del Señor. Y eso, hermano, nos lleva al verso 6, hermanos. Oseas capítulo 6, verso 6. Dice la Escritura, porque misericordia quiero y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermanos, este pasaje, este libro nos muestra cómo es que Dios fue o ha sido paciente o fue paciente con un pueblo que se rebeló, a un pueblo que lo cuidó, un pueblo que lo levantó, un pueblo que lo escogió, un pueblo que lo vio nacer. La situación es que ese pueblo es reflejado en ti y en mí, hermano. ¿Cómo es que Dios ha sido paciente con alguien como tú y como yo, hermano? Y hermano, es que a veces nosotros la palabra misericordia la utilizamos como para nada más orar. Señor, ten misericordia del perdido, ten misericordia de fulano de tal, ten misericordia, pero ni entendemos qué es la misericordia. ¿O sabes qué es la misericordia? ¿Sabes cómo ha sido misericordioso Dios contigo? ¿Entiendes por qué Dios dice que es tardo para la ira y grande en misericordia? ¿O nada más es orar y, Señor, ten misericordia del hermano que está predicando, ten misericordia de aquel, ten misericordia del borracho? Pero ¿no te das cuenta que el Señor está hablando de misericordia de su mismo pueblo? ¿Está hablando de misericordia de ti, de mí? ¿O entiendes por qué Dios ha sido misericordioso contigo? Te conoce y me conoce desde que nacimos. Nos conoce. Sabe qué hiciste ayer. Sabe qué hiciste cuando tenías 10, 15, 17 años. Sabe cómo traicionaste la confianza de tus padres. Sabe cómo ni perdón les pediste. Sabe todo, conoce. Y a pesar de eso, nos tiene aquí. A pesar de toda la situación que has vivido,
nos tiene aquí. Por eso yo te pregunto, ¿si conoces la misericordia de Dios? Porque a veces nos quedamos bien tranquilos diciendo, es que Dios es misericordioso, pero ni entendemos qué es la misericordia, ni sabemos qué es la misericordia de Dios. Dice el profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este atributo de la misericordia de Dios, ¿sabes? Implica su disposición de Dios, la disposición que tiene Dios para perdonar. Él está dispuesto a querer perdonar. ¿Perdonar qué? Todas las ofensas que tú y yo le hemos hecho. Él está dispuesto, tiene disposición de escucharte, de que tú vayas y le digas: mira, Señor, he sido hipócrita, o fui tal, o hice tal cosa y no te la he dicho, lo hice con mis padres. Él está en esa disposición. No solamente eso, hermano. La misericordia de Dios muestra su compasión, hermano. La compasión que ha tenido de cada uno de los que estamos aquí, hermano. Acuérdate, compasión. ¿Tú has visto cuando te compadeces de alguien? Hay veces, hermano, que hemos visto casos de cómo nos quebranta, hermanos, cuando de repente ves a un niño de 5 o 6 años y de repente la noticia dice: es que sus padres le quemaban con cigarrillo, y es que el niño estaba todo morado, y es que el niño descalzo, y es que el niño comía de su orín y de su excremento. Y allí estaban sus padres, y cuando ves al niño, tal vez con enfermedad y todo, y uno se compadece y dice: ay, pobrecillo. O a veces te compadeces de un anciano, o de alguien que fue abandonado, y de verdad has entendido qué es compasión. ¿Sabes qué es compasión, hermano? ¿Entiendes esto? Él muestra su compasión viéndonos a nosotros. ¿Sabes? A veces cuando quiero entender la misericordia de Dios, tengo que ver lo perdido, de cómo estaba, de cómo Él ha tenido ese favor hacia cada uno de los que estamos. La misericordia de Dios va a mostrar todas las rebeliones y cómo Él se compadece de que tú puedas morir, y no solamente se compadece, actúa. ¿Sabes qué es la misericordia de Dios? Que seguramente, querido hermano, tú que estás aquí, o querido amigo, si tú recuerdas todas esas cosas que hiciste, ya no con tu esposo, porque tal vez ni siquiera estabas casado o casada. No, ahí en la adolescencia, ahí en tu hogar, ahí en tu juventud. Ahorita no, ya estoy casado, ya me porto bien, y ya senté cabeza, y hago todas las cosas bien. No, desde que naciste, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y entonces, hermano, tú puedes ver cómo a pesar de eso, Él ha tenido compasión, porque cada rebelión a Él, desde que nos conoce, nos lleva a la perdición. ¿Y sabes cómo nos ha visto? Todavía te puedo decir, si tú conoces de Cristo, hermano, y has ido al Señor, quiero que pongas atención, y de repente digas: es que ya llevo años conociendo del Señor, pero aún todavía no te pones a cuenta de lo que hiciste cuando tenías 12 años, mira, estás igual de perdido. Porque Dios no va a tener registrado nada más aquello. Él sabe desde cuándo tú iniciaste tu rebelión. Él conoce y Él sabe desde cuándo. Dice que Él no solamente muestra compasión y actúa para aliviar el dolor. Él quiere o ha estado actuando. Por eso nos ha traído aquí. Él es capaz de proteger. Él ha hecho todo para proteger. Lo hizo con su pueblo. Le mandó profetas, ayuda. Se dice que en una ocasión, hermanos,
has escuchado lugares donde se permite la cacería. Y se cuenta que en una ocasión había cacería de ciervos, de venados. Y entonces se preparaban los cazadores con armas, con animales, con perros sabuesos, para cazar. Y se dice que ahí estaba el lugar donde cazaban. Pero dice que habían encontrado a un ciervo. No era un venado, era un pequeño ciervo. Pero detrás de él venía la manada de sabuesos, los cazadores atrás de él. Y dice que el ciervo veían cómo las balas pasaban a un lado y le zumbaban al ciervo. Y cómo los sabuesos en un momento estuvieron a punto de atraparlo, morderlo, devorarlo. Y el ciervo dice que corría de tal manera que su corazón se agitaba, su desesperación, su temor, su miedo de morir. Y dice que iba corriendo desesperado, trastabillaba, y allá adelante había un nativo, un señor de esa zona. Y el siervo, cuando lo vio, dice que cuando vio a aquella persona, agarró y lo que hizo fue saltar a los brazos de ese hombre. Y dice que ese hombre, cuando lo abrazó, el siervo estaba cesando. El siervo ya no tenía fuerzas, el siervo estaba desesperado, y él vio cómo iban tras él. Y el Señor dijo: sobre mi vida, si algo te pasa, te voy a cuidar, te voy a proteger. Esa es la característica de Dios. A pesar de tú haber caminado tanto, Él quiere proteger. Él quiere aliviar el dolor. Él quiere actuar de tal manera que aquella desesperación, aquella agonía que ya tienes, Él la transforme. Eso se llama misericordia. Y no es por nuestros méritos, sino por la naturaleza de Dios. A veces, yo no sé si tú te sientas como un siervo perseguido por todo, como un siervo que te persigue en las circunstancias, te persigue la tragedia, te persigue el dolor, te persigue la tristeza, te persigue todo, y tú ya estás a punto de desfallecer, tú estás a punto de decir ya no. Y entonces viene Cristo y Él dice: yo quiero actuar en tu vida. A veces eso hace el pecado. Está detrás de alguien, a manera de que está a punto de matarlo. Y entonces viene Cristo y dice: yo quiero protegerte. Eso es misericordia. Su amor mostrado en la misericordia es profundo y desinteresado a pesar de nuestras fallas. Ahora, si tú vieras, hermano, que tal vez aquel hombre diría: bueno, pues es un siervo, no pasa nada, hay más siervos, que muera. Seguramente muchos han muerto así, pero este en especial decía: yo te voy a cuidar. Y aquel siervo ya no tenía dónde descansar. ¿Y sabes dónde? En los brazos de aquel hombre descansó. Así es cuando tú descansas en la misericordia de Dios. Tú no haces nada, solamente apelas a su misericordia. Él actúa, Él perdona a través de su gracia. Su misericordia es profunda y desinteresada a pesar de nuestras fallas. Porque no solamente Dios dice que es misericordioso, sino Él actúa. Escucha, hermano, Él actúa. La misericordia de Dios no es nada más de que tú escuches esa palabra y se oiga bonita, porque ese es el problema del cristiano. Escucha misericordia y dice: amén, Dios es misericordioso. Pero ¿sabes cómo ha sido misericordioso? ¿Sabes por qué es misericordia? ¿Cuántas veces te ha ayudado Dios? Eso es misericordia. ¿Y lo merecíamos?
¿Cuántas veces no nos ha incluso mantenido en el hogar? ¿Lo merecíamos? ¿Cuántas veces no hemos hecho todo para destruir el hogar? Todo. Insensatos, rebeldes, todo. Pero Él actúa, Él ayuda. Él ayuda en todo momento. Está dando dirección. Padres rebeldes, hijos desobedientes. Y ahí está. Pero a pesar de eso, está la misericordia de Dios. Dice el Señor ahí, porque misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sabes qué está diciendo? Mira, cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, estaban acostumbrados a los sacrificios de animales. Y eso era lo que los hacía bien delante de Dios. Eso es lo que los ponía en justicia delante de Dios. Mas hoy no quiere Dios que asistas. Bueno, me refiero a que no es como lo más exacto, lo más correcto para saber si hay alguien que conoce a Dios. Hay quien asiste a la iglesia y no conoce de Dios. Y hay quien porque asiste a la iglesia piensa que es cristiano. ¿Sabes? Hoy quiere Dios que tú le ames, que tú le sirvas. Quiere el corazón, no quiere sacrificios, quiere tu corazón. Misericordia quiero, dice, no sacrificios. Y el conocimiento de Dios más que los sacrificios. Eso es lo que busca Dios. Él actúa para ayudar. ¿Cuántas veces no te ha ayudado, nos ha ayudado, hermano? En todo, hermano, en todo, lo que tú creas, lo que tú veas. Con un hijo, con la economía, con la salud, con la familia, con abrigo, con alimento, con todo. Dios nos ha ayudado, sí, nos ha ayudado. Eso es misericordia, porque actúa. No solamente eso, algo que se llama perdón. ¿Sabes qué? Si hoy alguien recuerda que le falló a Dios y le pide perdón, ¿qué crees que va a hacer Dios? Le va a perdonar. Porque Él actúa. Él no solamente dice, soy misericordioso. Tal vez hoy tú fuiste a tus 18 años cuando de repente te decían, no tienes que tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, y recuerdas que andabas fornicando y no le habías dicho al Señor, y entonces dices, miserable de mí, perdóname, Señor. Y Él perdona, hermano. Eso es misericordia de Dios. No solo eso, Él sana. ¿Has visto cómo de repente, hermano, cómo de repente cuando tú conoces de Dios, Él te lleva a reconciliarte con tu familia, con tu hermano, con todos, y sana heridas? Eso no es de que tú seas bueno, es que Dios es el que nos enseña. Eso es misericordia. Hay quien ha estado peleado con su familia tiempo, y un día viene y escucha de Dios y va y pide perdón y restaura y sana ese corazón. ¿Quién, hermano? ¿Quién de aquí no puede decir, Cristo ha sanado mi corazón? Cristo sanó mi corazón. Te restableció, te restituyó con algún familiar, te restituyó entre la familia, entre el esposo y la esposa. Eso hace Cristo, sana. Y eso se llama misericordia, hermanos. Ahora, ¿merecemos eso, hermanos? ¿Merecemos que tú y yo estemos aún cuando hemos faltado tal vez en nuestras obligaciones matrimoniales, como hijos, como padres o para con Dios? Merecemos esa ayuda de parte de Dios, pero Él la quiere dar. Él quiere ayudar, Él quiere perdonar, Él quiere sanar, y Él quiere rescatar a aquellos que están en necesidad y en angustia. Él quiere hacer eso, sanar a aquellos que están en necesidad y angustia. Por eso, hermanos, dice la Escritura en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y entonces, hermanos, vamos a ir al pasaje donde Jesús utiliza este pasaje, valga la redundancia. Hemos estado viendo en el Nuevo Testamento, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 9, cómo Dios hizo un llamado, hermanos, a una persona. Lo hemos estado viendo. Hemos estado basando un poco las enseñanzas en este pasaje.
en el libro de Mateo, por favor, capítulo 9. Y leemos el verso en el capítulo 9. Ahí nos relata, hermanos, el llamado que le hizo a un hombre llamado Mateo, hermanos. Y ya lo hemos visto en las enseñanzas pasadas. ¿Por qué llamó a Mateo, hermano? Porque dice que él llamó ¿a quién? A pecadores. Ahora Mateo es tipo y figura de cada uno de los que estamos. Mateo fue llamado así como tú y yo, porque hermano, si tú te crees justo, no necesitas de Cristo. Tú debes de conocer y saber que has pecado. Y Jesús llamó a Mateo, ahí en el capítulo 9. Y tú recuerdas que dice que lo fue a ver en su lugar de trabajo. Y ya vimos nosotros que nos buscó ahí, en el lugar específico, y nos llamó. Dios ha llamado y nos ha hablado en un lugar específico. Y dice que llamó a Mateo y le dijo, sígueme. Y él lo dejó todo y le siguió. ¿Sabes? Dice la Escritura que Mateo, al escuchar ese llamado, algo movió sus entrañas, su corazón. Cuando Cristo llamó a una persona, la mueve por dentro. De tal manera que este Mateo lo primero que hizo fue hacerle una comida. Jesús, quiero que vayas a mi casa. Quería tener una relación con Jesús. Y nosotros ya vimos, estos pasajes donde Mateo le hace una comida y están ahí los amigos, los publicanos. Mateo era una persona rechazada con tantos problemas como los que hemos citado hoy. Tantos. La Escritura no dice, pero dice que era publicano y los publicanos eran rechazados. Los publicanos eran personas no gratas a las personas. Tan solo que tú digas que es una persona que no era grata, hermano, tal vez nosotros alguna vez fuimos personas que no éramos gratas ni siquiera a nuestro padre, a nuestra madre. No éramos gratos ni siquiera a nuestro esposo, a nuestra esposa. Éramos personas que nos aborrecían, personas que no cabíamos en la familia. Y dice que este Mateo era una persona publicana, que no tenía relación con los demás, con sus demás hermanos. Entonces viene y un día Jesús le llama y dice que los religiosos empiezan a decir, ¿por qué come con pecadores este Jesús? Y entonces ahí Jesús, vamos a ir al verso 13. Dice la Escritura, id pues y aprender lo que significa. ¿Sabes? Se lo está citando a un grupo de religiosos. Cuando yo veo este pasaje, hermanos, es como taladra mi mente, hermanos. Porque dice, ve y aprende lo que significa, fíjate, misericordia quiero y no sacrificio. Escucha, Jesús está diciendo a un grupo de religiosos, ve por favor y quiero que aprendas qué significa misericordia quiero. Yo no sé si tú has estudiado eso. Yo no sé si tú has agarrado y has dicho, porque puedes decir, esa palabra es para el fariseo que le estaba juzgando. Pero la palabra, hermanos, dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Yo no sé si tú has ido y has aprendido qué significa misericordia quiero. Y debemos de estar estudiando la palabra. Misericordia quiero. Y cita el pasaje de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes? Cuando todos aquellos religiosos veían a un hombre desechado, un hombre con pecado, un hombre que de verdad no tenía tal vez para ellos nada bueno, Jesús veía a una persona necesitada. Jesús veía a una persona sedienta o hambrienta. Yo no sé cómo estás tú, querido hermano. A veces estamos en la comodidad del evangelio,
rebajado, en la comodidad de la religión, en la comodidad de que ya soy cristiano y no me acuerdo que ayer tal vez pude haber ofendido a Dios, que mis palabras pudieron haber ofendido. Hermanos, porque de verdad hay personas que tienen algún problema y saben a quién consultan primero, a la persona o al hermano o a la persona que ni siquiera conoce de Dios, antes de consultar a Dios, antes de ir al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Y entonces como cristianos nosotros pensamos muchas veces, hermanos, que nosotros ya no necesitamos misericordia, hermanos. Que nosotros ya esa palabra misericordia, ¿qué significa misericordia para nosotros? A veces pensamos, no, hermano, es que eso lo necesita el perdido. Yo no, hermano. Yo y no. Pero la Escritura nos habla, hermanos, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, hermanos. ¿Por qué tendrán que renovarse las misericordias de Dios cada mañana? ¿Por qué, hermano? ¿No será que ayer faltaste a Dios? Y no importa los años de cristianos que lleves, hermano. ¿No será que ayer no tuviste ni siquiera un momento de intimidad con Dios? ¿No será que te olvidaste de tu Dios? ¿No será que consultaste a alguien y no a Dios? Y luego viene por ahí las malas decisiones, vienen por ahí los malos consejos. Y no has ido a la Escritura, ¿qué dice el Señor? Y entonces Dios ve nuestra angustia y nuestra necesidad. Y casi ve como un pueblo diciendo, caray, este pueblo no entiende, no me consulta. Este está en pos de sus ídolos. No, hermano, pero ya no adoro ídolos. Hay quien tiene ídolos como personas, hermanos. Hay quien sus hijos son ídolos, hay quien sus amigos son ídolos, más que Dios. Hay quien las personas son ídolos, cuando Dios debe ser el primero a quien debes de consultar. Y entonces, hermano, nosotros vemos que necesitamos como cristianos, no importa la fortaleza, no importa lo que tengamos, necesitamos como cristianos la misericordia de Dios todas las mañanas. Aquel hombre que dice que era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, dice que hacía sus sacrificios por si acaso sus hijos hubiesen pecado, por si acaso se hubieran equivocado. Y hay veces nosotros, hermanos, estamos viendo todos los errores de los demás, pero no vemos los de nosotros. Estamos viendo, el hermano, la hermana, el vecino, mi esposo, mi esposa. Pero nosotros, cada uno en lo personal, necesitamos la misericordia de Dios. Debemos de tenerla al día. Porque hoy nos ha perdonado y tal vez hoy quiere perdonarte, porque tal vez ayer, no sé qué hayas hecho, o antier. Día con día se renueva, son nuevas cada mañana, hermano. Yo quiero que vayamos al libro de Lamentaciones, por favor. Antiguo Testamento, profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 23, hermanos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿A qué se refería? Verso 22, hermano. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Escucha, hermano. Yo no sé si puedas entender. ¿Sabes? Este pasaje, este libro, está hablando Jeremías a un pueblo que Dios le había guardado tanto, hermano. Las lamentaciones son los ayes de un pueblo de un pueblo cuando ha sido rebelde y Dios siempre quiso ayudarlo, siempre. ¿Tú sabes cuándo te lamentas? Dice ahí, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Ahora, cuando está hablando acerca de que venía destrucción, pero Dios siempre quiere ayudar, siempre ha buscado quien se pare por Dios. Y dice, por sus misericordias, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca se acabaron. Él quiere ayudar a pesar de que, como te dije, no sé qué hiciste en el transcurso de la semana, hermano. No sé cómo estás buscando a Dios. No sé si primero estás buscando que el otro cambie y luego tú cambies. Eso no quiere el Señor. El mensaje es para cada uno. El mensaje es para que tú seas responsable con tu vida. Y dice que sus misericordias, dice, pues, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y ahora el verso 23, nuevas son cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas. ¿Y sabes qué va a pasar, hermano? Mañana en la mañana, nuevas misericordias de Dios. ¿Por qué es que necesitamos la misericordia de Dios todos los días? ¿Por qué, hermano? ¿O será que hoy ya estás puro, limpio, santificado, santo? Mañana no pasa nada. Hermano, la necesitamos todos los días, la misericordia. ¿Y sabes qué? Allí está la misericordia de Dios. Todos los días buscando a Dios ayudar, bendecir, transformar, cambiar. Pero eso va a depender de ti. Nuevas son cada mañana. Y en el pasaje que vemos de Mateo, seguramente llegó al límite de su estilo de vida. Hermanos, cuando Cristo nos llama, a veces nos llama, o muchas veces, porque ya no podemos, hermano. Llegamos al punto en donde el vecino no ayudó, el psicólogo no ayudó, el hermano no ayudó, y ya no hay nadie que pueda ayudar, pero Cristo siempre está ahí, hermano. Cristo siempre está para ayudar, siempre está para bendecir. Yo me imagino, hermano, yo no sé, a veces nosotros pensamos en ese llamado de Mateo como decir, a ver, hermano, ven, vamos a seguir a Cristo, ¿ya? Así de simple. Pero fue algo más profundo, hermano. El llamado de alguien es más profundo. Si tú ves el llamado de Mateo, fue más profundo, porque es como un llamado a ti, hermano. ¿Cómo te ha llamado Jesús? Dime si no te llamó cuando andabas en vicios, en todo. ¿Cómo llamó? ¿Cómo te llamó, hermano? ¿Cómo es que Cristo un día agarró y empezó a captar tu atención y a decirte, tú estás perdido, estás perdida? ¿No te has dado cuenta que ya no puedes, que estás en angustia? Y entonces la misericordia de Dios está tocando al corazón, a la puerta, quiere perdonarte, quiere ayudarte y actúa Dios. Y así hizo con Mateo. Pasó Jesús y vio la condición de Mateo. Ha pasado Jesús y ha visto nuestra condición, hermano. Ha visto tu condición. ¿Sabes lo más tal vez que pueda entristecer hoy? Es que hoy vea tu condición lamentable o triste y tú no comprendes la misericordia de Dios. Que hoy vea a Dios y que te haga ver que has pecado, que te ha revelado y ni así tomes esa misericordia de Dios. Que hoy vea a Dios que de repente hay tibieza, que de repente hay negligencia y ni así nos demos cuenta que Dios es bueno y mañana se van a renovar sus misericordias, esperando que tú vayas a Él. Dice, yo esperaré y me buscarás cuando estés en angustia, dice el profeta Oseas. Cuando estés en angustia, yo estaré ahí. No te buscaré, pero en tu angustia tú me buscarás. Porque a pesar de esa angustia, Dios no ha permitido que seamos consumidos. Y seguramente esa fue la condición de Mateo. En pocas palabras, hermano, ¿sabes qué vio de Mateo Jesús? Vio a un hombre necesitado. Eso es lo que vio. Un hombre, ahora puedo decir un hombre, una mujer herida, una mujer lastimada tal vez por el pecado, una mujer o un hombre vacío, sin sentido en su vida,
un hombre que no sabe incluso tomar decisiones, una mujer que se ha revelado a Dios. Y eso es lo que vio, una mujer vacía, angustiada, un hombre de esa misma manera vio esa condición. Entonces, si te has imaginado cuando estaba Mateo sentado ahí en el banco de los tributos, y entonces Jesús, que lo conoció desde que lo formó, desde el vientre de su madre, sabía su necesidad, así como sabe la tuya y la mía. Y entonces Él pasa a un lado de Mateo y lo ve, y ve la angustia, ve la desesperación, ve la falta de amor, ve lo que tiene en el corazón, y le dice: sígueme. Entonces Mateo, siendo hombre necesitado, le siguió. Eso es lo que vio Jesús. Nosotros vemos un publicano, nosotros vemos un hombre que tenía dinero, nosotros vemos un grupo de pecadores y fariseos, nosotros vemos eso, pero Jesús vio la necesidad de este hombre. Él vio lo que él necesitaba, él vio que estaba angustiado, como muchos hoy tal vez vengan. Y querido hermano, querido amigo, yo no sé si tú como cristiano tengas esa necesidad, estés afligido, estés necesitado, y tal vez lleves muchos años conociendo el Evangelio y no sepas qué hacer. Ahí está la misericordia de Dios, renovándose cada mañana. Y Jesús seguramente va a pasar a un lado donde tú y yo estamos, y va a ver que tu corazón está roto, va a ver que tu alma está vacía, va a ver que vienes a la iglesia y tal vez tienes la aflicción: mi esposo no se convierte, mi esposo viene y sabes, Señor, no hay fruto, Señor, mi matrimonio no hay fruto, ¿qué necesito, Señor? Y tal vez vienes y tú estás viendo la necesidad, y tú digas: Señor, necesito la comprensión, necesito de tu misericordia, porque he hecho tanto, Señor, y no he podido. Y seguramente vio a un hombre necesitado. Por eso dijo: ve y aprende lo que significa misericordia quiero. Y sabes, Jesús no solamente lo dijo, sino actuó. Porque Jesús sabía la necesidad de Mateo y estaba haciendo o hizo hasta lo imposible por ayudarnos, mostrando su misericordia. Ahora, hermano, ¿qué diferencia hay entre Mateo y nosotros? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ese hombre y nosotros? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Estaba vacío, muchas veces nosotros igual, con aflicción. Dime si estás en paz o con aflicción. ¿Sabes que Cristo te ha llamado y te ha traído porque ve tu necesidad? Te formó en el vientre de tu madre y te vio cómo crecías, y vio toda esa aflicción y cómo el pecado dañó, y cómo hubo dolor, y cómo hay tristeza, y cómo sigue habiendo. Y ahí está, en la depresión, en la desesperación, y Cristo llama. Pero Jesús actúa, hermanos. Marcos, hermanos. Vamos a ver solamente dos ejemplos, hermanos. Marcos capítulo 5, hermanos. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer, en el verso 1, hermanos, y verso 2. Este pasaje, hermanos, habla de algo que hizo Jesús con una persona necesitada, hermanos. Por eso te comento y te pregunto: ¿qué diferencia hay entre Mateo y nosotros? Y hoy vamos a ver qué diferencia hay entre este gadareno y nosotros. Dice Marcos 5:1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Verso 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
Dice la Escritura, hermanos, que había un hombre igual de necesitado. Y Jesús igual pasó. Allí estaba Mateo en el banco de los tributos, pero aquí estaba un hombre que vivía en el cementerio, en los sepulcros. Allí era su hábitat. Y tú puedes imaginar, tú has visto el cementerio de aquí del pueblo, y de repente, ¿qué crees? Que ahí hay alguien que vive adentro. ¿Cómo? Sí. Y no solo eso, dice el libro de Lucas que andaba sin ropa. Oye, pero ¿sabes lo raro? Es que anda desnudo, sin ropa. Y tú ves una persona necesitada. Fíjate, dice una vez más el verso 2: y cuando salió él de la barca, enseguida, ¿qué dice? Vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Jesús conocía a él? Lo conocía. Y entonces dice que va pasando Jesús, y esa necesidad de ese hombre lo hace ir a Jesús. ¿Qué diferencia hay entre Mateo y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre este gadareno y nosotros? Dice en el verso 3, fíjate lo que dice. Vamos a ver las características de este hombre. En el libro de Lucas dice que andaba desnudo. Nosotros tal vez no andamos desnudos, o no andamos desnudos, más bien. Pero fíjate lo que dice en el verso 3. Tenía su morada en los sepulcros, vivía en los sepulcros. Vivía entre las tumbas. Vivía en el cementerio, en donde se entierran a las personas. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Dice que nadie lo podía controlar, ni con cadenas. Esa era la característica, un hombre con necesidad. Vivía en los sepulcros. A veces yo me imagino vivir en los sepulcros es relacionarme con personas muertas espirituales. ¿Has visto la relación que a veces hay de las personas cuando no conocen a Dios? ¿A dónde te llevan? A la fiesta, te invitan a las cosas no correctas, todo ese tipo de cosas se relacionan. Por eso a veces dices, ¿cómo un cristiano va a andar conviviendo con personas muertas espirituales? ¿Cómo va a andar así? Pero dice que había una persona así necesitada, una persona tal vez cristiana que se convivía con personas que estaban muertas espirituales. Y fue a Cristo. ¿Dónde vivía? En los sepulcros. Nadie podía atarle ni con cadenas. Nadie podía atarle, nadie le podía controlar. A veces, hermanos, eso pasa contigo, conmigo. ¿Sabes que en un momento nadie me podía controlar a mí? Yo era el centro del universo. Yo era el que podía todo. El que me sentía que nadie estaba por encima de mí. Nadie me podía controlar. No me pudo controlar mi esposa, hermano, que era mi ayuda idónea. No me pudo controlar mis 4 hijos, hermano, que ahí estaban viéndolos creciendo. Ellos no me controlaron, hermano. No me pudo controlar mi padre ni mi madre, hermanos. Nadie podía controlarle. ¿No es algo muy similar a veces? Nadie podía controlarle. Fíjate, dice el verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Otra característica de este hombre es que dice que al verlo tan rebelde agarraron grillos, eran unos fierros que le ponían en las manos o en los pies, lo ataban con cadenas. Y dicen, a ver si así lo puedo controlar. ¿Has visto aquel que el padre quiere controlar a su hijo ahí en el anexo? Y conocí personas que decían, llevo 30 anexos. Y no los podían controlar. Y los grillos que lo ataban los desmenuzaban. ¿Sabes? A veces
Un grillo con el que te atan como padre rebelde o madre rebelde es el hijo. Hazlo por tus hijos, hazlo por tu hija, hazlo por tus hijos. Y no le importan sus hijos y desmenuzan el grillo. Oh, hazlo por tu familia, por tu esposa. No le importa la esposa. No, por tu esposo, no le importa. No, por tus padres, mira, la mujer que te procreó, por tu mamá, no le importa. Rompe todos los grillos, deshace, los desmenuza, de tal manera que dice que nadie lo podía dominar. Nadie. ¿Merecía algo él? ¿Merecía algo? Dice, fíjate el verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Se lastimaba, se hacía daño. ¿Has visto cómo aquella persona que le gusta el vicio le dicen, deja la piedra, deja el vicio, pero se hace daño, deja el cigarro, se hace daño, deja el alcohol, se hace daño? Dice, no, no, no. Así era, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ahora, pregunto, hermano, ¿merecía algo este hombre? A veces, si tú vieras que este es un padre de familia, dirías, pobre familia, hermano. Mejor hay que ayudar a la esposa y a los hijos, porque este no cambia. Este no, nada, mira, ya le dijeron que sus hijos, ya el amor de su esposa, ya lo destrozó, ya destrozó el amor de su madre. Ya lo ataron con que el hijo, con la hija, y nada lo detiene. Ya le dijeron que deje el vicio, nada lo detiene. ¿Merece algo? ¿Merece algo él? Pero no para Jesús. No para él. Jesús ve al peor y dice, ¿sabes? Misericordia quiero, sé que se está dañando, sé que se está lastimando, sé que ha desmenuzado, sé que ha roto matrimonio, sé que es egoísta, sé que todo, pero quiero que cambie y le quiero ayudar. Quiero un cambio de vida en él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Fíjate, dice, era tanta su necesidad. Jesús pasó, por eso dice, yo voy a esperar, dice el profeta Oseas. Y tú vas a venir en tu angustia, en tu desesperación. Vas a venir en tu angustia. Ah, hermanos, porque como he visto casos de personas que han conocido a Dios. Y de repente ya pues conocen a Dios, se rindieron a Dios y dicen, ya estoy bien con Dios y ya no puedo buscar de Dios y ya para qué sirvo a Dios y a Dios todo. Y luego viene la angustia. Ay, Señor, vuelven a Dios. En su angustia me van a buscar, dice el profeta Oseas. Y entonces dice en el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio a Jesús. Y ahora Jesús dijo, fuera, vete, no te quiero. Nadie te quiere, nadie te soporta, nadie. No, Jesús no es así. Eso es misericordia de Dios. Quiere ayudar al peor, al perdido, a la perdida, a la aquella que ha sido señalada, aquella que tal vez dicen que no vale nada, aquella que tal vez siempre ha sido reprimida, aquella. Dios quiere ayudarla. Eso es misericordia día a día. Y hoy se renovó la misericordia de Dios que quiere ayudar a aquella o aquel que está en esa condición. Eso es. Dios actúa. ¿Merecía algo este hombre gadareno? Ay, hermano, si viéramos una persona así, ¿sabes qué diríamos de acuerdo a nuestra justicia? Merece la cárcel, hermano. Este hombre merece una buena ahí de los judiciales. De veras que esto merece. No, este merece de verdad que, perdón la palabra, hermanos, una buena calentadita a veces dicen en ese sistema. Pero Cristo no, hermanos. ¿Merecía algo?
No, hay diferencia entre ese hombre gadareno y alguno de nosotros, hermanos. Hay diferencia entre Mateo y alguno de nosotros, pero Jesús es el mismo. Jesús pasa, Jesús ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Eso es el amor de Dios, eso es la misericordia de Dios. Se renueva cada mañana, cada mañana, cada mañana. A veces no importa que tú tengas años en el cristianismo, hermano. Hay quien se cree sabio, hermanos. Y Pablo dijo, mira, el que se sienta firme, mire que no caiga. El que se sienta docto, el que se sienta sabio, mire que no caiga. No sea que siendo yo vocero, heraldo, venga a ser reprobado. No sea que yo hable tanto de Biblia y a la mera hora mi testimonio, ¿sabes qué? No alcance para llegar al cielo. No sea que yo hable tanto de Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La misericordia de Dios. Un pasaje más, hermanos. Otro caso. Ya casi terminamos, hermanos. Estamos a punto de terminar. Marcos 10, por favor. Ahí adelante. Marcos 10, verso 46, hermanos. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre el gadareno y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre Mateo y nosotros, hermanos? Porque a veces nosotros nos sentimos tan santos, tan limpios. Verso 46 dice, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice que vinieron él y sus discípulos y una gran multitud. Había un hombre llamado Bartimeo. La característica de este hombre es que estaba, ¿qué? Ciego y mendigando. Hermanos, voy a hablarlo un poco literal primero, porque dice que era un hombre que no veía. Y un hombre que no ve está pidiendo por ahí ayuda, que sean generosos con él. Está pidiendo limosnas y andaba ahí mendigando. Una persona ciega. Pero una persona cristiana, hermanos, o que ha conocido de Dios, que ande mendigando la palabra de Dios, no es correcto, hermanos. Tú tienes que llenarte de la palabra de Dios. Alguien que conozca de Dios y esté ciega, hermanos, ciega me refiero espiritual. Ciega espiritual puede ser una persona que Dios le hable hoy y le diga, tú te equivocaste, hiciste eso, pecaste. Diga que sí, pero saliendo no lo hace. Ciega espiritual. Y dice que este hombre así estaba, Bartimeo. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre ciego. ¿Sabes? Hay quien come las migajas del Evangelio y Cristo da un manjar, hermanos. Cristo quiere llenar, saciar tu alma. Si tu alma está vacía, Él quiere hablarte de amor, de perdón, de todo eso sacia, eso llena, hermanos. Y hay quien solo come migajas, hermanos. Y dice que estaba mendigando este hombre, pero un día de la misma manera escucha a Jesús que va a pasar. ¿Y sabes qué dice? No dijo, ¿dónde está Jesús? No, gritó. Dar voces es gritar. A veces, hermanos,
cuando la ceguera te alcanza, cuando andas mendigando, sabes, por dentro gritas, hermano, ayúdame, Señor, ayúdame. Está uno gritando, necesito ayuda. Y dice que este hombre, estaba Jesús ahí y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? ¿No te das cuenta que no veo, Señor? ¿Que sufro? Señor, estoy comiendo migajas, Señor, ten misericordia. Jesús siempre quiso ayudar. Eso es la misericordia de Dios, que a pesar de que su pueblo era rebelde, Él siempre se renovó su misericordia y hoy quiere bendecir. Jesús dijo que ibas a hacer salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él derrama bendición. Tú decides si con esa bendición le honras o le deshonras. Pero ahí estaba este hombre. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Oh, hermanos, yo creo que son las palabras más hermosas que debió haber escuchado. Ten confianza, levántate. Si le dijo levántate es porque estaba caído. Hay quien está caído. Ten confianza, levántate. Te llama, te está llamando Jesús. Pero no te está llamando porque sí o porque se le antojó. Está llamando por ese vacío que tienes, por esa ceguera que tienes, por como aquel hombre que estaba viviendo entre los sepulcros, aquel hombre que lo trataban de atar, que se hacía daño, aquel hombre que estaba desnudo, aquel hombre que no lo detenía nada, que nadie lo aguantaba. Dice, este hombre también tenía necesidad. No dice la Biblia si estaba su familia de Bartimeo o no, pero conozco personas que tienen problemas de hijos ciegos y, sabes, hacen todo lo posible por tener una vida por lo más adaptada a este mundo. Hay escuelas para ciegos. Conozco una persona que 8x8 lleva a su hijo o su hija, no estoy seguro, creo que Guadalajara. Yo me imagino que es una escuela o no sé, donde les dan terapias para las personas que no ven, y todas las semanas lleva a su hijo ciego a la terapia, todas las semanas. Jesús sabía esa necesidad de ese hombre. Jesús sabía qué difícil es no ver. Jesús sabe qué difícil es que tú te hablen del evangelio y no veas las bendiciones de Dios. Y hoy llama a Jesús y le dice: ten confianza, levántate, te llama. Dice el verso 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Verso 51. Entonces Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hermano, es una de las cosas más hermosas. Si viene Jesús y te dice: ¿qué quieres que te haga? Si estuvieras en esa condición, yo creo que lo primero que reciba la vista: quiero ver, Señor, quiero ver. Señor, quiero ver. Y es lo que dijo. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Ahora hay algo importante que habla esto. Recobrar la vista es que él ya veía y perdió la vista. Que recobre la vista. Él seguramente, de una manera adaptándolo a un cristiano, seguramente un día vio las maravillas del evangelio, vio las bendiciones de Dios y caminaba con Dios, ahí estaba con Dios y vio Dios cómo bendecía, y un día empezó a apartarse y a ceguera.
Pero Jesús no le deja, porque su misericordia se renueva cada mañana, cada mañana. Hoy ve tu actuar, mañana va a haber misericordia de parte de Dios. Mañana que amanezca, lo primero que va a amanecer y va a ver antes de que salga el sol, la misericordia de Dios. Esperando a que te levantes, esperando a que pidas perdón, esperando a que te acerques, porque la misericordia una vez más va a estar ahí. Que recobre la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Estos tres casos, hermanos: Mateo, un hombre necesitado; este gadareno, un hombre necesitado; este hombre ciego, necesitado. Ahora, hay un cuarto caso. Bueno, hay muchos casos, pero hay un cuarto caso, el que vamos a ver para terminar. Y ese caso eres tú y yo. En ese caso vamos a terminar. ¿Cómo estás tú? ¿Has sido inconsciente, rebelde a Dios? La misericordia de Dios ahí está, hermanos. ¿Te han rechazado? Ahí está la misericordia de Dios. ¿Estás angustiado, angustiada? La misericordia de Dios. Dios te está llamando. Dios está queriendo ayudarte. Siempre está queriendo ayudar. Esa es la misericordia. Así es de que como esté tu necesidad, hermanos, siempre va a haber ayuda de parte de Dios. No importa cuál sea, no importa cuál sea tu necesidad, siempre la va a haber. Solo es que confíes en Dios. Ese siervo, hermanos, iba brincando a punto de morir. Lo perseguía una manada de perros, lo perseguían los cazadores, y lo que hizo fue saltar a los brazos de este hombre. Hoy nosotros podemos saltar a los brazos de Jesús. Y ten por seguro que Él no va a permitir más allá de que te cause un daño. Ten por seguro que vas a estar en las mejores manos, protegido. Ten por seguro, y tal vez lo has vivido, que eso es lo que Dios quiere para tu vida. Vamos a terminar, hermano, con dos textos. Salmos 6. Libro de los Salmos, Antiguo Testamento, capítulo 6, verso 1, hermanos, en adelante. Salmo capítulo 6, verso 1 en adelante. Fíjate lo que dice el salmista: Jehová, no me reprendas en tu enojo. ¿Tiene motivos Dios para molestarse con nosotros, hermanos? ¿Tiene motivos Dios para reprendernos? Dice: ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Creo que es una oración, hermanos, que nosotros podemos hacer. Ten misericordia de mí, Señor. No me reprendas en tu enojo. Pregunto, hermanos, ¿debiera estar enojado Dios contigo? ¿Debería de tener hoy sacar vara a Dios? Dice la Escritura que al cama Dios castiga. Hoy debiera de tener juicio, hermanos.
Pero dice en el verso 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y vamos a terminar con este otro texto, por favor, este último texto, Salmo 31, hermanos. Verso 9 y verso 10. Está hablando David, un hombre, hermanos, que pues siendo rey, pues ¿qué podía necesitar, no? Pues era un rey de un reino, un rey que tenía, pues dinero no le faltaba, hermanos, comodidades tampoco. Pero dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Tal vez tú estás en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. O sea, todo su ser estaba triste o deprimido. Tal vez algo hay en tu vida, en tu corazón, que ocasiona eso también en tu vida. A veces nosotros podemos decir, ¿por qué fui el causante de haber destruido la vida de mis hijos? ¿Por qué fui el causante de destruir el matrimonio? Yo fui el causante de que esto sucediera. Dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Verso 10, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Pero aún así dice el salmista, ten misericordia de mí, Señor. Todo esto está pasando dentro de mí. Ten misericordia. Por eso, hermano, yo te quiero invitar a que tú hoy medites. La misericordia de Dios es todos los días. Todos los días. Que hoy medites, hermano, si hay alguna diferencia entre Mateo, entre el Gadareno o entre el ciego Bartimeo y cada uno de nosotros. Pero Jesús es el mismo, hermanos. Él quiere bendecir, Él quiere ayudar, pero de ti depende. Que confíes, que vayas a Él, que te rindas. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo, que recobre la vista. ¿No ves las bendiciones de Dios? Dile al Señor, quiero ver tus maravillas, Señor. El salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, quiero ver las bendiciones de tu ley. Confía en Él. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer si hoy estás en angustia? ¿Qué vas a hacer si hoy estás en dolor o en tristeza? ¿Por qué no cerramos los ojos, hermanos? Y hoy quiero que medites en este atributo de Dios, la misericordia de Dios. Dice que este hombre estaba viviendo en los sepulcros. Nadie lo controlaba. Vacío. ¿Será que mañana necesitemos las misericordias de Dios? Tienes que confiar en Cristo. Si hoy reconocimos que Él quiere ayudarnos, a pesar de, David decía, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Todo el ser de David estaba triste y consumido, metido en tristeza, todo su ser. Tal vez haya alguien que así se encuentre, lleno de tristeza, no solamente sus ojos, su alma, todo su ser triste. ¿Sabes? Hay quien llora por dentro. Por fuera parece ser una persona feliz, alegre, por dentro hay llanto, hay tristeza. Dice, porque mi vida se va desgastando de dolor
y mis años de suspirar. Yo me imagino, el llanto era constante. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Y a causa de esto David decía: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Sabes, Él tiene compasión. Solamente es que tú confíes en Dios. Yo te invito el día de hoy a que cerremos los ojos, hermanos, y oremos a Dios. Ora a Dios para que tú puedas reconocer esa misericordia. Dice el libro de Lamentaciones: son nuevas cada mañana sus misericordias. Y por las misericordias de Dios, dice, Él no ha permitido que seamos consumidos. Sabes, ya debimos haber sido consumidos por la tibieza, por la rebeldía a Dios. Él no ha dejado que seamos consumidos. Él te quiere a ti, te está llamando a ti. Él está hablando ahí a tu corazón y está hablando a ti, te está diciendo: tú estás necesitada, tú estás necesitado. Por eso el día de hoy yo te invito a que te rindas a Él. El día de hoy te invito a que tú puedas comprender la misericordia de Dios en tu vida. Que sepas que la misericordia no es solamente para el que no vino hoy a la iglesia. La misericordia es para ti y para mí todos los días. Confía en Dios. Este ciego le dijeron: ten confianza, levántate, Él te llama. Confía en Dios, confía en su misericordia. Ora a Dios. Mientras escuchamos el canto, hermanos, tal vez tú puedas reconocer, meditar todas las misericordias de Dios que han habido en tu vida. Todo lo que ha hecho Dios para que tú y yo estemos aquí. Todo lo que ha hecho. Confía en Dios. Acércate a Él. Todas estas personas tuvieron un encuentro con Jesús. Jesús vino a su encuentro y ahí estaba junto con Él. Hoy, de la misma manera, Cristo está hablándote. Y su misericordia, ahí está. Escucha el canto y ora a Dios. En Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán.
en Jesús confiarán, y en ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin cesar: qué grande es nuestro Dios. Y en Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. Oh, Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida, nadie salvó mi alma, nadie me hizo nuevo como tú. Y en ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin cesar: qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. Dijo Jesús: id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él anhela que tú vayas a Él. Él anhela porque está viendo tu necesidad. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por enseñarnos. Mas, Señor, hoy te ruego, Señor, que vayas, Señor, a grabar, a sellar, a hablar directamente al corazón con tu palabra, Señor, de mis hermanos, Señor. Que este mensaje, Señor, Padre, tú puedas grabarlo conforme, Señor, a tu verdad, Señor.
Te ruego, Señor, que hoy podamos entender y comprender, Señor. Que hoy, Señor, estemos necesitados sabiendo que tu misericordia, Señor, todos los días, Señor, es nueva, Señor. Que por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos y que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias por enseñarnos, gracias por cada uno de los presentes. Ahora te rogamos, Señor, ayúdanos, llévanos con bien, Señor. Guíanos, Señor. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.